nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con ustedes. Queridos hermanos, invoquemos a Dios Padre Todopoderoso para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo, y pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que te dignes bendecir esta sal del mismo modo que mandaste al profeta Eliseo que arrojase al agua para remediar su esterilidad. Concédenos, Señor, que allí donde se derrame esta mezcla de sal y agua sea ahuyentado el poder del enemigo y nos proteja siempre la presencia del Espíritu Santo por Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del agua, fuente de vida y medio de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna, dígnate bendecir esta agua para que sea signo de tu protección en este día consagrado a ti. Por medio de esta agua renueva también, Señor, en nosotros la fuente viva de tu gracia y líbranos de todo mal, de alma y cuerpo, para que nos acerquemos a ti con corazón limpio y recibamos dignamente tu salvación por Jesucristo nuestro Señor. Que esta mezcla de sal y agua se realice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de la Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino por los siglos de los siglos. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que aman al Señor, a los hombres que aman al Señor, por tu inmensa gloria te alabamos.
Ofrecemos esta misa pidiendo al Señor que reciba en el paraíso a Eva Anastasia Guzmán Rojano. Oremos. Señor Dios, cuyo unigénito se manifestó en la realidad de nuestra carne, concédenos por aquel que hemos conocido semejante a nosotros en lo exterior, que merezcamos quedar interiormente renovados. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia. No titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé. Te tomé de la mano y te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra, a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres, te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Bendice, alma mía, al Señor. Extiendes los cielos como una tienda, construyes tu morada sobre las aguas, las nubes te sirven de carroza, avanzas en las alas del viento, los vientos te sirven de mensajeros, el fuego llameante de ministro. Bendice, alma mía, al Señor. Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Ahí está el mar ancho y dilatado, en él bullен sin número animales pequeños y grandes. Bendice, alma mía, al Señor. Todos
su mano y se sacian de bienes. Bendice, alma mía, al Señor. Escondes tu rostro y se espantan, les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas y repueblas la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. El libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo que sucedió en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Ya viene otro más poderoso que yo, dijo Juan el Bautista. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Aleluya, aleluya, aleluya. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Per evangelica dicta, deleantur nostra delicta. Hoy la liturgia de la palabra comienza con este texto de Isaías de el siervo sufriente, este personaje
que representa al Hijo de Dios, al perfecto siervo, aquel que viene a cumplir la voluntad del Padre en toda su perfección y que nosotros leemos siempre en la Semana Santa, porque sobre todo este siervo sufriente de Isaías representa la pasión de Jesucristo, donde asume toda nuestra humanidad para regalarnos la salvación, en una perfecta obediencia al Padre. Jesús, con su perfecta obediencia, viene a reparar la desobediencia del pecado original causados por Adán y Eva. Y nos sirve este texto de prólogo, de preámbulo, para el Evangelio que nos sitúa en la fiesta de hoy, en que celebramos el bautismo del Señor, ¿no? De Juan presenta que Él no es el Mesías, sino que hay otro más grande que Él, que viene a dar un bautismo distinto al de Juan. Es decir, este bautismo que Jesús recibe de Juan no es el bautismo cristiano como lo entendemos hoy. Era un bautismo de iniciación como otros tantos bautismos o ritos de iniciación que había en aquel tiempo. Jesús se deja bautizar por Juan para indicar la apertura de un nuevo tiempo, de una nueva era, el tiempo mesiánico, y para inaugurar un nuevo camino, el camino que nosotros comenzamos con el bautismo cristiano. El bautismo cristiano, que significa, ¿no? La palabra bautismo viene de una palabra griega que significa sumergirse, ¿no? Por eso antiguamente, ¿no? En algunos lugares todavía se bautiza por inmersión, metiéndolos debajo del agua, ¿no? Es el signo de sumergirnos en la vida de Jesús, en el misterio de su pasión, muerte y resurrección, sumergirnos en el misterio de su obediencia, como la del siervo sufriente de Isaías, una obediencia perfecta a la voluntad del Padre. Significa sumergirnos para limpiarnos, ¿no? Estos son los efectos del bautismo cristiano: limpiarnos del pecado original, darnos el ser hijos por adopción y concedernos la posibilidad de entrar al cielo. Por eso es que nosotros ya desde muy pequeñitos queremos que nuestros hijos sean bautizados, porque queremos que ellos reciban esta gracia. Queremos que ellos puedan sumergirse en la vida de Jesucristo. A veces, cuando vamos a bautizar y preguntamos, porque en el rito del bautismo se pregunta, ¿para qué quieren el bautismo? Para sus hijos. A veces he escuchado a algunos papás que responden, no, bueno, porque para que sea sanito, ¿no? Sí, ciertamente, ¿no? El bautismo es una protección, el bautismo nos trae la sanación de Dios, pero en realidad lo que nosotros nos olvidamos o dejamos de lado, que es lo más importante del bautismo. ¿Por qué quiero que mi hijo sea bautizado? Porque quiero que sea hijo de Dios. Y esto que puede parecer una verdad de perogrullo para nosotros, ¿no? Sí, bueno, sí, todos somos hijos de Dios. No es tan simple. Ser hijos de Dios significa gozar de la plenitud del amor de aquel que ha creado todas las cosas. Significa que no importa si mis papás no me han querido, o al menos no me he sentido querido. No importa si me han abandonado, no importa, porque hay alguien que me ha amado por encima de todo eso. Hay alguien que me ama por encima de mis pecados, por encima de mis defectos, por encima de las heridas de mi historia. Ese es mi Padre del cielo. Y si Dios me ama, ¿qué importa lo demás? Si nosotros pudiéramos transmitir solamente esta verdad a nuestros hijos, Dios es tu Padre y Dios te ama, ¿cuánta sanación le traeríamos para la vida de ellos? Qué distinta sería nuestra vida, cómo podríamos superar fácilmente nuestros complejos, nuestras tristezas, nuestras angustias. ¿Qué importa lo demás si yo tengo la certeza de que Dios me ama? Si yo tengo la certeza de que estoy en las manos de un Padre bueno, que no me abandona. Lamentablemente, esta verdad que es la más importante de toda nuestra vida,
parece que es la más olvidada. Y a veces presentamos una imagen de Dios como si fuera un policía que está persiguiéndonos y buscando nuestros defectos para mandarnos al infierno. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Lo dice el Evangelio, no lo estoy inventando yo. Y si Dios quiere que se salven es porque Dios nos ama. Y si Dios nos ama, todo lo demás es simple añadidura. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos recuperar ese valor fundamental que tiene nuestro bautismo. Fíjense que somos tan distraídos que seguramente la mayoría ni siquiera se acuerda en qué fecha se han bautizado. No lo celebramos, celebramos nuestro cumpleaños, celebramos aniversarios, celebramos hasta a veces el día en que hemos comprado una casa o un auto, pero no celebramos nuestro bautismo, no celebramos que hemos comenzado a ser hijos de Dios, no hemos celebrado que ya no somos simplemente criaturas, no somos simplemente una obra de Dios, somos sus hijos, pertenecemos a su casa, a su familia, nos espera en su reino. Qué distinta sería nuestra vida si llegáramos a comprender la grandeza de nuestro bautismo y cómo nos animaríamos a mirar de otro modo a los demás y cómo nos apresuraríamos a que el bautismo se pueda difundir entre mi familiar, entre mis amigos. Por eso cada vez que traen a presentar un niño, yo siempre les pregunto, ¿ya está bautizado? No, estamos esperando. ¿Qué estás esperando? Si supieras que hay una epidemia mortal y tienes la posibilidad de ponerle a tu hijo una vacuna que lo haría totalmente inmune a esa muerte, ¿te quedarías esperando? ¿Te quedarías esperando a tener dinero para hacer una fiesta, a que llegue el padrino que vive en México? O seguramente irías corriendo a ponerle la vacuna a tu hijo porque lo amás. ¿Cuánto más importante es darle esa filiación divina? Que mi hijo no sea solamente mío, que mi hijo sea de Dios, que sea Dios quien lo cuide, lo protege. Eso significa ser bautizados, pertenecer a la familia de Dios. No ser simplemente una obra suya, sino la mejor de sus obras, un hijo. Por eso, hoy al celebrar el bautismo del Señor, también nosotros estamos llamados a reflexionar sobre el valor de nuestro propio bautismo, sobre el poder de ese sacramento que nos ha sumergido en la vida de Jesucristo y también en su misión. Y como Jesucristo nos ha hecho profetas, sacerdotes y reyes. Profetas porque estamos llamados a anunciar el Evangelio y a denunciar la injusticia. Los profetas no eran cobardes, los profetas no se callaban. Sacerdotes porque estamos llamados a ofrecer nuestra propia vida, a interceder por los hermanos. Cuando alguien me dice, rezá por mí, no es un decir. Me está recordando que yo por mi bautismo tengo el sacerdocio común y puedo interceder y ofrecer también mi sufrimiento y mis dolores por aquella intención que el hermano me está pidiendo, que el hermano necesita. Que en cada Eucaristía yo participo del sacrificio de Cristo. Yo también soy sacerdote por el bautismo. Y rey. Rey no porque gocemos de poder político en este mundo, sino porque pertenecemos a la familia de aquel que lo ha creado todo. Y esa dignidad altísima de ser hijos de Dios no puede ser vulnerada, ni en mí ni en nadie. Por eso el cristiano está llamado a defender la vida y la dignidad humana en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural, porque la vida es sagrada, porque son hijos de Dios, porque no me pertenecen, porque la dignidad no es una cosa que lo da una ley,
o lo da una cultura, una sociedad, es algo que viene intrínseco a cada uno de nosotros. Tenemos la dignidad de ser hijos de Dios. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Pidámosle hoy al Señor que en este día, al reflexionar sobre nuestro bautismo, celebrando el día en que Él fue bautizado por Juan, también nosotros podamos reconocer el valor grandioso de este sacramento. De los 7 sacramentos que tiene la Iglesia, los recuerdan, ¿verdad? Bautismo, comunión, confirmación, reconciliación, unción de los enfermos, orden sagrado y matrimonio. Uno es el más importante y otro es el más maravilloso, el más grandioso, el más increíble. El más grande es la Eucaristía, porque Dios mismo se entrega en cada Eucaristía por cada uno de nosotros y se nos da a comer en su cuerpo, alma y divinidad bajo las especies del pan y del vino. Ya no es un Dios que pide sacrificios como los ídolos antiguos, sino es un Dios que se sacrifica por sus hijos. Esto es increíble, es maravilloso. El más grande de los sacramentos es la Eucaristía. Pero el más importante es el bautismo, porque sin el bautismo no podemos recibir la Eucaristía. Sin el bautismo no se nos abre este camino de salvación que son los 7 sacramentos. Queridos hermanos, nosotros que hemos sido bautizados tenemos que dar testimonio de esta gran verdad. Fíjense que es tan importante el sacramento del bautismo que es el único sacramento que lo puede administrar cualquier persona, incluso un ateo en peligro de muerte, cualquier persona. Basta que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia y tome un poco de agua y diga: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y esa persona está bautizada. Porque Dios quiere que todos alcancemos la salvación. ¿Cuántas veces un médico, una enfermera, en una sala de hospital, cuando hay un bebé que se está muriendo, lo bautiza? ¿Está bien? En caso de necesidad, cualquier persona, incluso con agua que no esté bendecida, puede bautizarlo. Solamente tenemos que decir la fórmula: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, derramando agua sobre la cabeza de esa persona con la intención de hacer lo que hace la Iglesia, porque es el más importante. Que al recordar hoy nuestro bautismo también, queridos hermanos, recordemos nuestra dignidad. No somos simples criaturas arrojadas a la nada, al vacío. Somos hijos de Dios. Y aunque en esta vida hayamos encontrado muchas tristezas, aunque tengamos que cargar con muchas heridas de desamor, eso es nada a la par del gran gesto de amor que ha tenido Dios con nosotros al reconocernos como sus hijos. Somos hijos de Dios. Quiero terminar con esto, hace un tiempo atrás iba conduciendo mi auto y delante mío iba uno de estos carritos tirados por caballos, ¿no?, que en algunos de nuestros países usan para vender verdura, y la gente los decora, les escribe cosas, les hace dibujos. Entonces iba delante mío uno de estos carritos de un vendedor de verdura y tenía atrás un escrito que decía: no soy el dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño. Hacemos juntos nuestra profesión de fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz,
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestra oración confiada por las intenciones de toda nuestra comunidad. Por todos nosotros que somos Iglesia, para que estemos conscientes del llamado que recibimos en el bautismo y asistidos por el Espíritu Santo llevemos la luz a los que habitan en las tinieblas en cada nación y en todas las generaciones. Roguemos al Señor. Por los líderes gubernamentales, para que usen su poder con fin de establecer la justicia y promover la paz en las naciones y comunidades que dirigen. Roguemos al Señor. Por todos los que sufren por la escasez de agua, para que este preciado recurso sea compartido justo y equitativamente. Roguemos al Señor. Por todos los que preparan a los adultos para su iniciación cristiana y por los padres cuyos hijos recibirán el bautismo para que sean bendecidos en su ministerio. Roguemos al Señor. Elevemos ahora las súplicas que quedan en el silencio de nuestro corazón. Roguemos al Señor. Dios celestial, tus hijos bautizados esperan que en nosotros te complazcas y que por tu gran generosidad nos des tu bendición por Jesucristo nuestro Señor. Celestial,
hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy amado, para que la oblación de tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mostraste en el Jordán con signos admirables el misterio del nuevo bautismo, para que por aquella voz venida del cielo creyéramos en que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros y por el Espíritu Santo, que descendió en forma de paloma, se supiera que Cristo, tu siervo, era ungido con óleo de alegría y enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Por eso, a una con los coros de los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, aclamando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección. Ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor.
Saciados con estos sagrados dones, imploramos tu clemencia, Señor, para que, escuchando fielmente a tu unigénito, nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. Tomamos asiento para algunos avisos. En primer lugar, les recordamos que sigue vigente la norma que tenemos que escanear el código QR con el celular, el que está ahí en los bancos, para registrar que hemos estado aquí, ¿no?, cumpliendo la normativa sanitaria vigente en la ciudad. Entonces, ustedes con su celular escanean y completan el formulario para registrar que han estado aquí, por si acaso, Dios no quiera, aparece un caso positivo. Tenemos que seguir adelante cumpliendo todas las reglas para que podamos salir adelante de la pandemia, cuidándonos entre todos y también podamos seguir celebrando con normalidad la Eucaristía. En segundo lugar, quien desea apoyar a la parroquia haciendo una donación puede hacerlo usando el teléfono móvil, enviando un mensaje con la palabra domingo al 973-447-3888. 973-447-3888. Por último, las personas que quieran llevarse las flores blancas que están a un lado del pesebre pueden hacerlo. Entonces, si alguno las quiere llevar, las puede llevar a la casa. Vamos a bendecir entonces estos niños Jesús que han traído para que siempre protejan el hogar de cada familia que lo tenga presente y que les recuerde, ¿no?, a ustedes también que son hijos de Dios, que este niño ha venido al mundo para hacernos hijos de Dios y esta es nuestra gran alegría. Derrama, Señor, tu bendición sobre estas imágenes de tu divino Hijo que se ha hecho carne para la salvación de todos, que nos recuerde siempre nuestra dignidad de hijos tuyos y nos ayude a honrarla con nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Glorifiquen a Dios con la vida, vayan en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en las batallas, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.